Computadora. Y bien, ya estamos grabando, y ya vamos llegando. Muy buenas tardes. Hola, Guille. ¿Cómo estás? Ana Rosa, Ana, Ibernat, Sara Hernández, Ana Barber, Joana, Portillo, Paula, Pampín, Alejandra, Reyes y Griselda. Qué rico. Que parece que todo ha terminado de unirse, ¿no, Griselda? Muy bien. Bueno, esto. eh, Bienvenidos todos, una nueva tarde de leyes. Hoy quiero cambiar un poquito de tercio de sus leyes. A lo mejor viene Mario, me ha dicho que está llegando de la universidad de sus clases, y quería, bueno, pues enseñaros ya empieza a venir más gente, si te parece que no les vas admitiendo. ¿eh? Y bueno, hace tiempo Jorge me pasa de vez en cuando tips que luego voy abriendo en mi correo, y me he encontrado con un pequeño PowerPoint, que puede hoy pues a darnos las delicias de una magnífica reflexión, con respecto al tema de, bueno, pues estar en el presente, como siempre decimos, y aceptar lo que sucede. Es decir, lo que se llama un pequeño repaso de lo que llamábamos aceptología, pero sin teorías. Es cuestión de ir viendo los motivos por los que en un momento dado nos resistimos a la realidad, eh, motivos también por los cuales al resistirnos a la realidad o a resistirnos a lo que está sucediendo, podemos pasar momentos de frustración, de decepción, y momentos de ira, momentos de dolor o momentos de ansiedad, que son generalmente las consecuencias de cuando nos resistimos a la realidad. Estas son las cosas que nos suelen suceder. Es muy bueno saberlo porque ahora que ya lo sabemos y sabemos que cuando nos pasa eso es que nos estamos resistiendo a la realidad, es fantástico. Porque antes pensábamos, o sea, es decir, el antiguo paradigma hace que lo que tú sientes es lo que está sucediendo, como si fuera como una reacción biológica normal, y que entonces, bueno, pues simplemente uno ni se pregunta las cosas, ¿no? Y nosotros nos las estamos preguntando. Y entonces, cuando uno hace buenas preguntas, aparecen las respuestas que realmente tienen que ver con la verdad de esa pregunta. Porque las preguntas que hacemos muchas veces son para que nos complazcan las respuestas, pero sin embargo las buenas preguntas es para que me complazca o no y tal, hago esta pregunta. Y entonces nos hemos tropezado con las leyes. Y digo tropezado y tal porque algunos estamos tropezados, otros menos, y eso es absolutamente normal y forma parte del proceso. Pero las leyes nos vienen a contestar nuestras preguntas, pero no para que nos parezca bien, ni para que nos sintamos bien y tal, no, porque de sentimientos no va esto, ni de pareceres tampoco, y tampoco de opiniones. Eso ya las tenemos, ya hemos visto qué tal nos han ido con nuestras opiniones, etcétera. Con lo cual, viene Clara Barber, Clara Pons viene. Espérate, así ahora. Mejor que no voy viendo y lo haces tú, ¿vale? Porque si no me distraigo. Vale, Geno, y me ayudas entonces. ¿eh? Gracias. Y bueno, pues eso es un poco lo que venía a traer hoy, tal, para que nos veamos algunos ejemplos. Y luego también he encontrado un documento de aceptología resumen, muy bonito, porque vamos a decir, el taller de aceptología es largo, ¿no? Una especie como de resumen en el que las cosas están muy, muy claramente dichas y nos puede preparar muy bien para nuestras Navidades, que las tenemos ya enfrente, ¿no? Y muchos de nosotros vamos a hacer la novena y vamos a tratar de entrar, de una manera diferente, ¿no? A lo que van a ser las próximas fiestas. Y entonces la aceptología, pues no deja de ser, a pesar de la manía que le hemos podido llegar a tener en un momento dado, o sea, que yo tengo que aceptar esto. Eso es lo que nos ha pasado a muchos que nos hemos tropezado con la aceptología en algún momento de nuestra vida, ¿no? Y entonces vienen las leyes y te dicen, sí. Y entonces, pues es muy gracioso, ¿no? Podíamos haberlo visto antes y si no lo hemos visto antes era porque no estábamos preparados para verlo y ya está, y no pasa nada. A las leyes y a lo que nos educa no le preocupa mucho ni el tiempo que nos toman las cosas, ni nuestras reacciones emocionales. Es muy interesante. O sea, si conseguimos llegar a ser buenos pedagogos, como son las leyes, podremos entrar en un estado de conciencia no sentimental en el que nos iría mucho mejor, eh, sobre todo cuando nos encontramos con sentimientos muy agudos, muy ácidos.
que nos hacen daño por las cosas que nos suceden. Esta es la cuestión, no es una cuestión, vamos a decir, como algorítmica de que veremos, a ver, no, tiene un porqué. Nos hemos encontrado con situaciones en las que realmente dejaba mucho que desear de las instrucciones que teníamos para responder ante eso. ¿Eh? Y entonces estamos por fin encontrando maneras de ver las cosas que nos pueden producir otras reacciones. No es que tengamos que cambiar nuestro cuerpo, nuestros sentimientos, no, sino la interpretación. ¿Mm? La clave está en la interpretación. Y eso es muy... ¿Cuál es la interpretación que realmente pueda ser objetiva y que sea de ley y que es haberlo entendido? ¿Eh? Algo que te da paz y que deja tu energía vital intacta. Algo que te da paz, es decir, estar bien. Paz no quiere decir que de repente uno se le suba el kundalini, no, paz, estar tranquilito, bien, en calma. ¿Mm? Y luego la energía vital intacta, bingo. ¿Eh? De otra manera, no, cuando se queda uno paranoico pensando y viendo y tal, no, no es por ahí. Y tal. Hay una inteligencia intrínseca en nosotros. Hay alguien o algo dentro de nosotros que va con nosotros y es sabio. ¿Eh? Entonces, eso es lo que estamos tratando de despertar, que lo tenemos adormecido. Y muy bien, bueno, pues sí. A ver, ¿ha venido Mario? Todavía no, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, pues vamos a ver ese famoso pequeño PowerPoint que recibí de Jorge. Vamos a verlo. Lo voy a poner para que veamos, para que nos pongamos, para que nos podamos identificar por lo menos con algunas cositas. Vamos. a ver. Aquí tenemos la primera lámina, solamente son dos. Y hay algo muy claro, y tal, ¿no? Es decir, que la única causa del sufrimiento es la incapacidad de aceptar lo que sucede. Es decir, bueno, que cada uno vaya sacando las conclusiones de su vida con respecto a sus sufrimientos, para que pueda uno de repente mirar, no que a uno le está pasando algo, sino que qué es lo que uno no es capaz de aceptar de lo que le está pasando, que es la diferencia de que las cosas me sucedan, porque ahí tienes la mala suerte, el mundo mal hecho, un Dios equivocado, o un pobre de mí que siempre le pasa lo malo. Es decir, siempre las estrategias del ego cuando sufrimos tienen que ver con que algo está mal hecho y que no aceptamos. Siempre, es decir, 100%. No solamente les pasa a los unos o a los seises, no, nos pasa a todos. Y son la base fundamental de la queja. La base fundamental de la queja es que ha habido una injusticia y por lo tanto, en el sentido de que se haya permitido que haya una injusticia, es que hay algo que está mal hecho. Ese es el gran argumento de base y la gran idea loca que está en la base de nuestras decepciones, de nuestra ira y de nuestra frustración, etcétera. ¿Mm? Y entonces hay, por supuesto, una argumentación preciosa que hace Gerardo sobre lo interesante que es aceptar y cómo nos daremos cuenta que aceptando lo que sucede se nos va a venir la información del para qué fue, mientras que si nos resistimos, va a seguir sucediendo, solo que no vamos a tener acceso al para qué fue, porque no va a suceder el para qué fue, no nos vamos a dar cuenta, seguimos en la resistencia. Y para ello, lo interesante es, y está también en la base de la aceptología, es que le demos una oportunidad a la vida, que confiemos, es lo que dice Mario siempre. Confiar, ¿no? Que muchas veces dice, hombre, no, ¿sabes? No, pero en el sentido de la base de un próximo pensamiento que podamos hacer para estar más tranquilos, para estar más en paz, para dejar de sufrir, para poder depositar armas, para dejar de defendernos, etcétera, porque las consecuencias son maravillosas y eso lo veremos en cualquier ejemplo de cualquier cuestión en la que de repente le demos una oportunidad a no opinar, por ejemplo. ¿Eh?
sino a ver qué es lo que viene, qué mensaje viene en ello. Lo que convierte la vida muchísimo más interesante, porque si no es una auténtica paranoia. En ese sentido, comprendemos todos, hemos pasado por la fase 6 del eneagrama. ¿Eh? Y es una gran incertidumbre, ¿no? Con respecto hasta que empiezas por fin a entender. Y luego viene este esquema, que podemos verlo, está hecho pues en el año 98 en Colombia y se pueden algunos términos actualizar, pero podemos perfectamente entender pues de qué va toda esta historia y sobre todo no, jamás pensar que aceptar es resignarnos, nunca. Aceptar es un estado de conciencia inteligente, es un estado de conciencia objetivo, es un estado de conciencia en donde esto dejan de ocurrir el que tengas que poner límites, el que tengas que decir que no, el que tengas que expulsar a las personas de tu vida, etcétera, etcétera, o cuestiones dolorosas. Porque en un estado de conciencia de aceptación uno está atento a lo que ocurre. Pero con una atención muchísimo más objetiva, porque va en ella la interpretación de lo que está ocurriendo. ¿Mm? Y entonces, bueno, el tema del rechazo a la vida, que sería lo primero que dicen, es pues lo que llamábamos el miedo a la vida, muy propio de mentales, en el enneagrama. Y también, bueno, pues en un momento dado de emocionales a la hora de tener una gran pataleta de abandono, de rechazo a uno mismo, etcétera. Es decir, estados en los que de repente uno no le apetece tanto la vida. ¿Eh? ¿Por qué? Porque generalmente la vida nos ha frustrado o porque no conseguimos encontrar nuestro sitio. ¿Eh? Desde nuestro punto de vista y tal, lo que habría que definir es tu sitio de cada uno, ¿no? Pero son frases genéricas que el ego adopta para en realidad hacer lo que siempre que Claudio Naranjo nos va a avisar. Detrás de todo esto está la cidia, es decir, la pereza, es decir, el olvido de sí. ¿De acuerdo? Es decir, de lo que realmente es uno, ¿no? Entonces, eso provoca la cidia. Y es un demonio, es un estado de conciencia basado en la depresión, ¿no? O sea, no me intereso. ¿No? Y entonces, efectivamente, si empezamos a ver la oportunidad de aprendizaje y existen además es decir, hay una justicia intrínseca en lo que cada uno vamos a vivir y la vida espera de nosotros mucho porque nosotros somos mucho. ¿Eh? Es decir, no va a por nosotros la vida, no. O sea, como voy a por ti, no va a por nosotros la vida. Sino que si la vida nos pone un desafío es porque sabe que somos capaces de resolverlo. No es que lo sepa porque le caigamos bien, es física, lo sabe, lo sabe todo lo que hay a nuestro alrededor y dentro de nosotros. ¿De acuerdo? Y es en eso en lo que tenemos que poner la confianza, en que es así. Es decir, esto me puede, es que esto ha podido conmigo, es que esto, no, señor. Acidia, no, señor. Queremos convertirnos en crías, y no nos damos la oportunidad para decir, vamos a ver, voy a preguntarme una buena pregunta. ¿Qué me viene a ofrecer esto? ¿De qué tengo que aprender de esto? Y ya está. Entonces, una vez uno ya lo sabe, lo aprende, es decir, porque las cosas se aprenden, y entonces empiezan a disminuir las frustraciones. Pero seguimos pensando en que va a venir no sé, como el que es un pensamiento mágico relacionado con que algo maravilloso va a venir a resolvérmelo. ¿Eh? Es que es un pensamiento muy infantil también, que está debajo de las pataletas que nos pillamos con nuestras frustraciones, como si papá no estuviera como si algo como, ¿no? Y entonces ya con 40, 50, 30, 60, pues sería interesante pues que pudiéramos interpretar las cosas, que es lo que viene a decir la aceptología. Eh, Luego, bueno, pues esto, otro de los ítems en donde entraría la aceptología es cuando intentamos sobreproteger a alguien o a nosotros mismos. Es decir, cuando intentamos que a los demás no les pase y tal, lo que es de ley que suceda en un determinado momento, e intentemos evitárselo.
acuerdo. Es una cuestión que, bueno, siempre sale en todas partes por leyes, ¿no? Que tengamos mucho cuidado de no interferir, ¿no? Eso lo tenemos casi en vena algunos, pero lo seguimos haciendo en algunos momentos, ¿no? Porque de repente, bueno, pues ocurre, ¿no? Y si acaso nuestro problema estuviera relacionado con esto, porque vamos a ver muchas cuestiones, ¿no? Quiere decir que la experiencia de misión, destino que cada persona trae es lo que no estoy aceptando. Es decir, que es un respeto a que las cosas que han sucedido eran necesario que ocurrieran con un fin evolutivo y de amor. ¿Eh? Y entonces en ese sentido no se interfiere. ¿Eh? Pero bueno, esto cada uno verá cómo y tal, o bien se sobreprotege y no se arriesga, o bien sobreprotege para que no se arriesguen personas a las que ama. Y entonces en ese sentido habrá que ir viendo y tal cómo podemos hacerlo para dejar que las cosas ocurran o tal y como tengan que ocurrir. Yo me acuerdo mucho de Marimer cuando nos hablaba de que todos estamos en una franja y que lo que pase fuera de esa franja no es de nuestra competencia. Y es muy interesante porque creemos que es de nuestra competencia lo que no es de nuestra competencia. Y ahí es donde viene el tema interferir o el tema de violar la ley de la correspondencia, que es una manera de no aceptar lo que está ocurriendo, violar la ley de la correspondencia, ley que hemos estado dando en los primeros días de este curso. ¿Qué más nos contamos? ¿Cómo vamos? Que no, hay Bien, cosas en bien. el foro, en el chat, No, ¿eh? nada. Está Eh, todo calladito. Sí, Elisa ha puesto un no sé, algo que estabas comentando sobre la guía, pero vamos, bien. Nada, nada que resaltar ahora mismo. Bueno, vale, a modo Elisa, ¿no? Entonces, vale, muy bien. ¿No? Si que levanta la mano me lo dices porque me encantará escucharla. Está brutal, Elisa. ¿Eh? Muy bien. Bueno, pues esto, y cuando llegue Mario y tal, que no me voy a enterar, también me lo comentes, ¿vale? Y si Vale, apareciera vale, Jorge o alguien, vale. Bueno, muy bien. vale. Bueno, pues perfeccionismo, ¿no? Todo esto, por ejemplo, lo podemos poner como un objetivo para ver, por ejemplo, estas Navidades, en cuáles de estas cuestiones y tal voy a reducir, voy a ego reducir. ¿Eh? Es decir, el perfeccionismo, ¿no? Que en un momento dado puede hacer, vamos a ver, el desastre de velada para los demás, ¿no? Por ejemplo, en caso de que pudiera ser un asunto del día de Nochebuena, ¿no? O de estos días y tal, ¿no? Que se están preparando las fiestas, ¿no? Por otro lado, también el ir buscando errores, ¿no? Hay que tener cuidado también con ese radar. Y pensar que, bueno, esto, independientemente de cómo uno piensa que deban ir las cosas, es currárselo, ganárselo, y no exigirlo. Sería, por ejemplo, un cambio de el no aceptar a cómo son los demás, a ganarme que los demás puedan estar comportándose o puedan estar haciendo las cosas tal y como a mí me gusta para ser un perfeccionista, pero sin embargo una perfeccionista del amor, digamos, pues lo que hay que hacer es que se sepa que uno lo que tiene es que ganarse las cosas. Y que uno puede hacer que las cosas ocurran y que las cosas que uno quiere que ocurran, que haga uno que ocurran, que no exija que ocurran. Esa sería la pequeña media vuelta que vendría muy bien, tanto para el perfeccionista como para el perfeccionado. ¿Eh? Que es al que le cae la ira y tal del perfeccionista. No solamente estamos hablando de un uno, en el enneagrama estamos hablando de todo, ¿de acuerdo? Porque todos tenemos ciertos grados de perfeccionismo, de opiniología, de preocupaciones o de deberes que pensamos, que son las ideas locas, de cómo las cosas tienen que ser en vez de cómo están siendo. Va por ahí el tema, ¿no? Y entonces, pues es un poco obsesivo. Convierte uno cuando está en el plano perfeccionista en obsesivo, compulsivo. Es decir, no, es que el tenedor no va aquí. Va aquí. Esa fue una Navidad funesta que tuve yo hace muchos años y tal, por lo del tenedor, ¿no? Y era por lo del perfeccionismo, ¿no? Que se lió parda y tal en mi casa, por la historia del tenedor, ¿no? Y entonces ahí los niños, las personas, es decir, es esta tarde que, bueno, si yo quiero que el tenedor está a la derecha, pues me lo curro.
Y entonces así de esa manera y tal no he hecho ácido sulfúrico. Si pretendo que la gente llegue a las 10 pues me lo gano. ¿Eh? Y todo este tipo de cuestiones que le cambian muchísimo el tercio a la ira. La ira, además, es algo que emerge cuando cognitivamente nos resistimos a la realidad. ¿Eh? Es decir, que no solamente es cuando nos invaden o cuando realmente pueda ocurrir algo injusto, sino también en lo que acabo de decir. El tema de también la preocupación. Pues también hay algunos subtipos que están más preocupados que otros, eso está claro, ¿no? Tiene que ver con la falta de confianza, ¿no? En cómo uno ejecutará las cosas, cómo le van a salir uno las cosas, qué es lo que va a ocurrir como si estuviera fuera de mis manos. Y también en la preocupación va a estar mucho esta parte que es la culpa. ¿Eh? Es decir, preocupación, culpa son primos hermanos, por aquí andan y están los dos. Y que tiene que ver con una esencial desconfianza, ¿eh? Que además hace que las cosas vayan peor, ¿no? Porque como uno vibra, luego ocurre. Entonces necesitamos ser cuánticos para ello. Yo creo que ya con dos patas de 20 años pateando por aquí ya nos hemos dado cuenta del asunto, ¿no? De que la vida responde a nuestros estados de ánimo. Y es muy interesante la gestión de nuestros estados de ánimo, para poder hacerle la vida más agradable a uno mismo y a los demás. Y luego tenemos derecho a tener ánimos, queridos amigos. O sea, no estamos con esto diciendo que cuando uno es infeliz es malo, o que cuando uno está preocupado es malo, o que cuando uno está... No, lo que estamos viendo es que se puede hacer de otra manera, procesar de otra manera, en la que uno va a estar mejor, es apostar por uno mismo. No estamos, insisto, y tal, haciendo absolutamente ningún tipo de historia que vaya a significar sacrificio, sino todo lo contrario, darnos buena vida. La vida que, como dice Felipe, que ya no viene por aquí, pero vendrá, la vida que nos merecemos, Isa, ¿no? Y es verdad es que él y yo hemos trabajado tanto, que tiene razón, pero es porque nos lo hemos ganado. Es decir, y él tenía toda la razón. Un 7 y un 4 hemos tenido que pasar 20 años entendiéndonos y nos hemos conseguido entender. Y de hecho nos seguimos entendiendo. O sea que es bastante posible, con dos subtipos distintos, uno transmisor y otro conservación. Así también fue mi relación con mi terapeuta, parece que era kármico, lo del 7 conservación, 4 transmisor, pero me enseñaron muchísimo, muchísimo. Y es sobre todo cómo ganarse lo que uno quiere. ¿Eh? Son menos quejicas, vamos a decir, menos. Perdonadme, voy un momento a abrirles a mi gato. Un segundo, ahora ver. Sí, vale, vale. También. No, no, no. Exigentes son los gatos, ¿eh? No sé si yo estoy la gata de él o el gato mío, pero manda él. Bueno, pues hablábamos de los estados de ánimo y bueno, esto, uno tiene derecho a tener el ánimo que tenga. ¿Eh? Y si tiene un ánimo y tal, ¿sabes? Bueno, pues muy bien, estupendo. Hay algo inteligente siempre en lo que nos ocurre. Es decir, no somos renglones torcidos de Dios todo el tiempo. ¿Qué va? Es decir, si uno tiene bajo el ánimo, hay algo inteligente que está sucediendo en su ánimo que le está avisando. Ya está, ¿de acuerdo? Pero tiene derecho a estarlo. Y bueno, pues vamos a tener simplemente cuidado para no hacer un desparramo de estado de ánimo, porque los demás tienen derecho a no tener absolutamente ninguna consecuencia de nuestros estados de ánimo. ¿Mm? Eh, y, y luego eso no quiere decir que no podamos jugar y tal, ¿no? Porque yo esta noche lo pensaba, ¿no? Pero también hay algo lúdico, ¿no? Es decir, que se puede hacer creativo, ¿no? Porque si no, suena todo a represión, ¿no? Y esto no quiere decir, ¿no? Que no nos lo pasemos bien, que de vez en cuando no lloremos, que no nos podamos desahogar, que no le podamos contar a una amiga qué nos pasa, y que tenga que ser todo perfecto, ¿no? Claro que no. Y esto lo dejaba muy claro Gerardo en sus clases, ¿no? Que no intentemos iluminarnos para entonces ya bien y si no mal, no. Esto es una maravilla que nos ocurra siempre. Este es el ser humano, y es como tal y como estamos y hemos venido, y si no lo hemos hecho mejor es porque no hemos podido ni sabido. Y entonces todo esto es simplemente que qué bonito que podamos, por ejemplo, expulsar la culpa de nuestra vida.
Yo el 90% de las consultas de psicología clínica que tengo tienen que ver con la culpa todas. Bueno, lo que he dicho, por lo menos el 80%. La gran culpa, no me lo merezco, tengo que ser castigado por ello, me decía hoy una persona. Tengo que ser castigado, por Dios, pero te estás castigando ya tú solo. ¿Eh? Y el tema de la culpa y el tema de la preocupación, el tema de creernos más responsables de lo que realmente somos con lo que ocurre. No, de ahí hay cuestiones que se nos salen completamente de nuestra responsabilidad y hay cuestiones que, no, que realmente suceden y que todo lo que sucede y tal está fuera absolutamente de nuestra voluntad o no voluntad. ¿Eh? Lo que pasa es que sí que es cierto que luego nosotros, en función de lo que nos compete, pues tenemos que ver cómo hacemos con esto para dejarnos de preocupar. Y las leyes nos vienen a decir, primero, por qué no nos tenemos que preocupar, y es porque no es de nuestra competencia. ¿Eh? Y segundo, que además tengamos confianza en que irá bien si lo dejamos. Es decir, los únicos que interferimos para que las cosas vayan espantosas somos nosotros. Si dejáramos que naturalmente las cosas sucedieran, las leyes universales son perfectas. ¿Eh? Entonces estamos efectivamente en una dimensión de, bueno, en el que, bueno, estas cosas nos ocurren, ¿no? Bien. Fanatismo. Ahora es una época muy fanática, es muy difícil hablar de política hoy día, por lo menos en mi entorno, es muy difícil de repente ponerse, tener una opinión incluso, ¿no? Yo cuando esto en Colombia, ¿no? Que tienen son más abiertos para hablar de las cosas, digo yo, bueno, como nos escuchen en España, vamos todos a la cárcel, ¿no? Hay un cierto fanatismo, ¿no? Con el ideológico, ¿no? Y cuidado, porque esto está lleno de expectativas, y de intereses ocultos también. Es decir, que cada uno tenemos, ¿no? Cuando de repente nos fanatizamos. ¿M? Y la cuestión es que si te molesta, no vayas. Si te molesta lo que escuches, no lo escuches. Si te molesta lo que ves, no lo veas. Sabiendo que existe y tal, ¿para qué vas a tenerlo delante? Porque uno se puede fanatizar. Y hablaba con un hijo mío, un 6 conservación, que me decía, mamá, me voy a ir de Twitter. Digo, harás bien. Ya, porque ya sabía lo que me quería decir. Es que de repente entro al trapo. Mm. Y entonces, pues es importante también alejar cualquier tipo de cabreo, porque las cosas tienen que ser como yo digo y tal. Me refiero a los temas más sociológicos, a las cuestiones más espirituales o religiosas, o que tengan que ver con una interpretación de la vida como yo diga, no como de una manera, vamos a decir, iracunda. ¿Eh? Y cuidado, porque hay áreas de nuestro cerebro y tal en el que podemos caer en un fanatismo. Y de hecho, además, probablemente hayamos caído o estemos cayendo por algún lado. No vamos a pensar que los fanáticos son otros. ¿M? Porque se trata de ver otras formas, otros caminos, otras creencias y otras opciones diferentes a la mía y aceptarlas. Aceptarlas como tan válidas como las tuyas desde el punto de vista de los otros, que jamás vas a tener la capacidad de comprender porque no eres el otro. Bueno, de todas formas hay edades para todo, ¿no? Es decir, que si yo veo a una persona de mi edad, y tal, yo tengo 64 años fanática, digo, no te has hecho el trabajo, tío, no te has enterado de nada. Pero si veo a uno de 23, bueno, ¿para qué le voy a fastidiar? Que luche, todos hemos tenido nuestra lucha. Y no le vas a lanzar un mensaje espiritual y tal, porque a lo mejor no tiene ganas de, y además es su función en ese momento de la que tiene que aprender. No sé si me entendéis y estáis de acuerdo, pero más o menos lo intento interpretar de la manera más gerardiana, y de leyes que soy capaz de hacerlo. El tema del mal genio, tío, claro, sí, pues, hemos hablado de los estados de ánimo. Y que lo que los otros hacen o dicen o lo que está sucediendo puede ser que no lo acepto y eso me ponga de mal genio. Vale, no hay ningún problema con eso. ¿De acuerdo? Uno puede estar de mal genio. La cuestión es el grado de mal genio que uno tiene para no herirse, ¿eh? Y el grado de mal genio que uno tiene para no fastidiar a los demás.
Eso es una cuestión, vamos a decir que en la cual se puede hacer mucha magia y mucha creatividad, o simplemente decirlo, y es que estoy de mala leche y tal, hoy mejor no me hables, ¿no? Y tal, y entonces pues, si lo dices a una persona que pueda saberlo entender y que no sea una agresividad y tal, ¿sabes? Uno tiene derecho en un momento dado a poderse aislar, porque a lo mejor no está de mal genio, es que, y además mucho respeto a quien esté de mal genio, siempre y cuando no me salpique. Porque entonces sí que me protejo. Mm. Pero vamos, lo comprendo perfectamente. Es un mundo muy difícil, es un mundo en el que ocurren cosas que nos vamos enterando que son espantosas, y puede uno en un momento dado estar de mal genio. Pero cuidado, insisto, con el momento, la intensidad, y el grado en que luego podamos afectar a nuestra relación. Condenar, ¿no? Hablábamos antes del castigo, ¿no? De lo que habíamos visto sobre el castigo, ¿no? Y bueno, pues hemos sabido y tal que el castigo, vamos a ver, yo no estoy hablando de la parte biológica de la educación, estoy hablando de cuando esto condeno a un gremio, a una actitud, a una gente que opine de tal manera, o a una raza, o a una clase social, o a un país, o a un lo que sea, o a los del PP, o a los del PSOE y tal, ¿no? El condenar. De una cosa es no estar de acuerdo, y hacerle frente y tal a lo que tú crees que es lo justo, pero otra cosa es condenar, otra cosa es abrasar, ¿no? Es decir, maldecir, porque te hace mucho daño, entre otras cosas. Y luego, pues por otro lado también esto, hay muchas personas que a lo mejor hoy decían, no me acuerdo en qué área, que todo bueno tiene un pasado, y que todo malo tiene un futuro. Aquí no estamos etiquetando que tal persona es como es, está como está, ¿eh? Y veremos qué pasa si nos interesa, porque generalmente el interés tiene que ser de sí mismo. Y bueno, puedes no estar de acuerdo con comportamientos de los demás y en ese caso, pues no te unes a ellos. Y ya está. No hace falta irse indignado ni nada por el estilo, porque tú ya estás abrazando otra vez, ¿no? Y estamos tratando de desentimentalizar todo lo que podamos, para que no nos afecte físicamente. ¿eh? Y luego, por tanto, pues nos encontremos en estados que no nos gustan y tal, y que nos hacen ponernos muy mal con el mundo y con nosotros mismos. Bueno, aquí tenemos un flanco y de aquí una rebelde, ¿no? Es decir, el tema de la rebeldía. Cuidado también con el grado de rebeldía, y la adecuación de tu rebeldía, con respecto a tus capacidades y potencialidades. Esto sí que me lo ha enseñado la vida en directo. ¿Mm? ¿Sabes? O sea, ocúpate de tus propias rebeldías y calíbralas. ¿Mm? Para ver si son rebeldía y quién es el rebelde aquí, de la parte tuya interna. ¿eh? A mí me gustan mucho las personas rebeldes, pero es por una cuestión de el tema de la sumisión, ¿no? Yo cuando estudiaba psicoterapia con caballos, se hablaba, ¿no? Del espíritu libre del caballo y el espíritu sumiso de la oveja, y sin que sea una cosa u otra en la naturaleza un error. Pero se hablaba de dos tipos de psicología en esa época desde el punto de vista etológico. Y entonces, bueno, pues yo el tema del caballo, de la libertad, de la rabia, de la generación de una vida, de si tú a pesar de ser presa, uno sigue a un caballo y uno observa como un caballo, se da cuenta uno del espíritu libre que hay ahí, ¿no? Es decir, y por supuesto rebelde, pero domable. Y sobre todo adiestrable si acepta la justicia. Es muy bonito ahí sería el tema favorito que tuviera Felipe, ¿no? Entonces, rebelarse justamente contra lo injusto, pues gánatelo, gánate esa rebeldía, no la exijas, gánatela. Si no quieres juntarte con algo, si no quieres formar parte de algo, si no quieres colaborar con algo, si no, pues no colabores. ¿eh? Y lo único es no rebelarse, contra lo que está sucediendo, es decir, con respecto a tu vida.
La necesidad de adaptarme al medio que me correspondió es saber quién eres, dónde estás, y qué es lo que tienes a tu alrededor, porque esa es tu franja. ¿Eh? Y entonces, bueno, pues es muy interesante, ya te digo que de grandes rebeldes han salido grandes seres humanos, pero bueno, estamos en un paradigma en tal en que la rebeldía no tenga que significar violencia, no tenga que significar radicales libres, no tenga que significar indignación, ¿eh? Sino que tenga que significar la rebeldía de la persona consciente, que es que sabe que es rebelde porque sabe que es libre, pero que ni es rebelde ni es libre ante los demás. Y eso es una maravilla. Pero hay que llegar a ese estado. Eso se lo tiene uno que currar. No viene de combo. En el tema de la angustia, ¿no? Que perdiendo lo que tengo puedo vivir de otra manera. Hombre, es normal vivir una angustia cuando uno no sabe lo que viene y uno ha decidido hacer cambios en su vida. Que eso te atraviesa la angustia, eso es absolutamente normal. Ahora, como se te quede aposentada, ¿m? Pues ahí es donde está el problema. ¿De acuerdo? Y es porque hay algo que se está cerrando a lo anterior, y hay algo que está boicoteando ese mismo cambio. Todo lo que nos ocurre, la angustia también tiene su inteligencia, ¿eh? No se va a disolver si no la entendemos. ¿Y de dónde viene? ¿Qué nos está queriendo decir la angustia? Que es lo que primero que tenemos que preguntarle. ¿De acuerdo? Más que vivir en ella y estar angustiado, es tratar de entrar en una fase de neocortes y preguntarle a la angustia, ¿eh? Que qué viene, que qué recado viene a darme, porque todo lo que te pasa tiene un mensaje para ti, si no, no te sucedería. Lo que pasa es que nosotros no sabemos interpretarlos, nada más. Eso es lo único que nos ocurre y estamos aprendiendo. ¿Eh? La angustia, que perdiendo lo que tengo puedo vivir de otra manera. Y ya está. Es más sencillo. Cuanto más sencilla sea siempre la respuesta, más verdadera es. Lo que pasa es que cuesta, porque estamos apegados, nos colgamos de un pirulí, los cambios nos resultan incómodos, tenemos un cuerpo muy complicado también para hacer cambios, no se resiste, porque al quererte proteger no le gusta que te vayas a otro sitio, y se pone en alerta. Hay muchas cuestiones que van embarcadas, ¿no? En la angustia, también la ruptura de una relación, también crea angustia, muchas cuestiones, ¿no? Que pueden estar relacionadas con cambios, pérdidas, o una cierta obsesión por el futuro, ¿no? O por lo que vaya a ocurrir. ¿Qué os voy a contar de la tristeza, ¿no? Es decir, la tristeza, por supuesto, que pueda significar desde lo que están aquí explicando, la pérdida de alguien, ¿eh? Como pueda ser un divorcio, como pueda ser una ruptura de relación, pues provoca, cual la tristeza es una emoción preciosa, pero es una emoción también que nos viene a traer información sobre pérdidas e información sobre memorias, información sobre la necesidad de agilizar algunas memorias, hacer los duelos necesarios para que las memorias queden satisfechas. Es decir, no provoquen dolor, porque primero es la tristeza, luego es el dolor y luego se termina con el sufrimiento, provocado por estados de ánimo terribles, ¿no? Que pueden llegar a provocarse sentimentalmente con la tristeza. Y una de las cosas es el hecho de que alguien nos abandone, o que alguien quiera prescindir de nosotros, o que alguien se muera, o que alguien, o que abandonemos a alguien también, no deja de ser una pérdida. Y bueno, esto en este sentido, donde viene Mario, qué bien. En este sentido, la tristeza sería, la tristeza desde ese punto de vista, sería el no aceptar las experiencias o comportamientos de los demás. Simplemente eso puede ser una relación, perdón, una manera de tener tristeza. Hay muchas, ¿no? Estos son ejemplos, ¿no? Pero lo que quería deciros, porque ahora que ha venido Mario, quiero un momentito dejar de compartir para saludarle. Un segundo, Hola, luego podemos seguir. ¿Qué tal? hola, ¿qué tal? Pues aquí Me estoy. pongo muy contenta. Muchas gracias. ¿Qué Pues tal en nada, la uni? lo uní muy bien, pues un poco Sí, cansado, porque estar 3 horas de clase, pues cansa un poco. Pero bueno, aquí estoy de nuevo con vosotros compartiendo toda esta qué bien, qué rico, sabiduría. gracias, qué bien. A Bueno, pues vosotros. estábamos hablando de aceptología. Qué bien. Cuánta falta hace.
Y estábamos viendo, bueno, pues motivos de sufrimiento y consecuencias que pueden tener en nuestras vidas, la falta de aceptación. Y habíamos puesto, que quiero a ver si la puedes comentar tú, me encanta escucharte. Espérate un Mm, segundo, a ver dónde está, y no se me vaya a pasar. ¿Qué era lo que se estaba poniendo? Ah, sí, un PowerPoint aquí este. Sí. Esto, mira, Mari. Con esta premisa habíamos empezado a mirar ese esquema, pero mm, un poco esto, ¿no? sí, Preparándonos para las Navidades y preparándonos para cambiar el año y mm, preparándonos para cambios y tal, ¿no? Porque todos vamos a experimentar cambios, ¿eh? sí, muchos. Aunque sea un cambio de año. Eso ya es un tema también, ¿no? Sí. Muy buenas lo que mandaste el otro día de las 9 cosas que tenemos que hacer, las novenas para esta época, ¿no? Una de ellas es el no inflarnos como nos inflamos, Ya, pero no, bueno, esa es la novena y tal, esa es sí, la sí, novena. sí. Empezamos el día 16 y terminamos el día 24. Sí, pero Sí, bueno, no era ese, nos estamos preparando para ello, pues cerrando pendientes que pueden en un momento interferir en tu paz y tal son 9 días de paz que nos vamos a conceder, y en los que vamos a cuidar nuestra alimentación, y que vamos a hacer unas pequeñas disciplinas y tal, ¿sabes? Y el otro, y sí, efectivamente, por si alguien no vino el otro día, pues por privado me las pueden pedir por si se quieren incorporar. Ya creo que somos, no sé cuántos somos ya en el grupo, estamos calladitos y tal, porque es lo que hay que estar y tal, y preparándonos para la novena. Sí. Y bueno, pues aparte de eso, yo creo que una buena preparación, a quienes vayan o no vayan a hacer la novena, es un chute de aceptología, porque ahora vienen esto. Las navidades además provocan memorias, ¿verdad, Mario? Y tal, y entonces de repente uno se encuentra en pasados y de repente uno tiene incómodo, no cómodo, la familia, no sé si sigue Mario aquí. sí, sí, Ah, es una fecha señalada con muchos anclajes desde un punto de ah, vista de eso, PNL, ¿no? anclajes, Con eso muchos es. anclajes que pueden traer o motivos de satisfacción o todo lo contrario, ¿no? Entonces, hay gente que ya no está, ausencias, hay cosas que han desaparecido y cosas que... Ausencias, efectivamente. Ausencias, sí, efectivamente. Entonces, pues eso siempre trae un recuerdo, ¿no? Entonces, no es lo mismo la Navidad de cuando eres un niño, que todo te parece maravilloso, y a cuando ya O tienes, pues, intentas. exactamente, y bueno, pues, pero siempre hay que mantener ese espíritu. Yo siempre, para mí es una época muy bonita y es una época que es la esperanza pura y dura, entonces, pues, nunca tenemos que abandonar el verdadero espíritu de la Navidad, ¿no? Además, yo apelo a que hay que decir Navidad, no Navidades, Navidad. Las Navidades, además Que, empiezan después de Halloween, ya están en el mes de sí, noviembre y tal, dándote la vara con los temas comerciales. Ahora, como hemos importado tres o cuatro, ¿cómo era? sí, El Black Friday y tal, sí, sí, más sí, el todo. puente de la Concepción, más el puente Sí. de la Constitución, más el puente, llegamos arruinados a las Navidades, que es cuando hay que comprar. Se desvirtúa, así con estas cosas tan comerciales se desvirtúa todo. Entonces, pues Lo vas bueno. viendo a medida que vas creciendo porque te vas dando cuenta, pero también es verdad que estamos en una Mm, sociedad comercial en la que la gente tiene que vender porque si no, no come. ¿Mm? mm, Ah, sí, sí. eso está Bueno, claro. muy bien, pues estábamos viendo todas estas cosas procedentes un poco pues de esta primera premisa, ¿no? Y habíamos visto sobre el reconocimiento de lo que nos puede pasar, una pequeña muestra de cosas, y lo que no estoy aceptando, es decir, cuál puede ser la consecuencia del rechazo a la vida, de la sobreprotección de nuestros seres queridos, del perfeccionismo y tal, para que las cosas vayan bien. Es decir, siempre hay una buena intención, es decir, siempre hay como una intención, un propósito, ¿no? La preocupación que podamos tener sobre las cosas, el fanatismo que a los que nos puedan llevar las ideas de los demás, el mal genio que nos producen lo que las personas dicen. Y es verdad que hay veces que estoy viendo Telecinco que me pongo de mal genio, pero es mi problema ver Telecinco, ¿sabes?
Es decir, pues no te lo pongas y ya está, y tal, y es así. Es decir, ya si no me pongo de mal genio. O sea, no necesito corregir al condelequio y tal, ¿sabes? Que es como, es que, y bueno, no, bueno, en fin, estamos en clase de leyes. Y luego, no, pero bueno, que uno se puede divertir, pero si terminas de mal genio, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Y tal, y ya te has echado un cubo de ácido sulfúrico por dentro de las venas, hombre. Claro. El tema de condenar, es decir, el tema de que el merecer ser castigado o que alguien merezca un castigo. Sí. Cuidado con esto porque no somos Dios. Eso para empezar. Y para seguir no sabemos nunca lo que estamos haciendo realmente, y tal, porque somos inconscientes e ignorantes. Y entonces, pues es mejor, ¿no? Es mejor olvidarte de condenar a partir de un momento dado en tu vida. Hacer por lo menos todo lo posible para ello, porque es un automatismo brutal el que sale para poner a parir a la gente, para parecerte no sé quién, un imbécil, o el otro no sé cuántos, este tipo de cuestiones, ¿sabes? Que tienen que ver con, por supuesto, y tal, ideas que tenemos asociadas dentro de nuestro cerebro, ¿no? Es decir, siempre hay un porqué, pero se puede evitar. ¿Mm? Sí. También hemos hablado de la rebeldía, de la angustia. Estábamos justo cuando has llegado tú hablando de la tristeza. Y si te parece, mientras que voy a por un jersey, porque desde que ha abierto el gato han entrado los 0 grados a mi casa, ahora mismo vengo. Sí. Sí, bueno, contestar aquí una petición que me han hecho Elisa, ¿no? Sobre hacer una poesía sobre la aceptación y de contestar, como habéis visto, pues espero que la semana que viene, porque tengo como que las musas un poco y no me da tiempo a preparar nada. Pero bueno, prometo que la próxima semana intentaré estar lo suficientemente inspirado para hablar sobre la aceptación en plan poético y romántico. Y bueno, pues seguimos con esto, pues la tristeza, pues sí, es una época que también a la gente le inspira mucha tristeza en la Navidad también, ¿no? Pero bueno, la tristeza lo que no estoy aceptando es la experiencia o comportamiento de otros. Si hiciéramos una pregunta, y yo voy a preguntar ahora, ¿qué es lo que me irrita? ¿Qué es lo que me irrita? Seguro que muchos empezaríais a decirme pues la experiencia o el comportamiento de otras personas, ¿no? Entonces, una de las causas de lo que nos irrita es que por qué los demás no se parecen más a nosotros, ¿no? Entonces, es una de las cosas que siempre estamos pensando. ¿Por qué este señor que va con un paraguas cuando está lloviendo va por la esquina o va por dentro de donde que yo que no tengo paraguas tengo que ir por fuera y mojarme? Ese tipo de cosas. ¿O por qué este señor se pega a mí cuando estoy conduciendo? Entonces, siempre los comportamientos de los demás nos producen irritación. Y en este caso, pues, tristeza. Y la tristeza, pues, es lo que no estoy aceptando es la experiencia de comportamiento de otras personas. Siempre queremos que los demás hagan lo que a nosotros nos gustaría que hicieran. Y eso pues genera sufrimiento en casos y en este caso pues también tristeza, sobre todo si nos referimos a la Navidad y a esta época tan Pues se pueden bonita. hacer sugerencias, Sí, ¿no? Claro, si yo estoy, por ejemplo, conviviendo con una hija mía, hago sugerencias, por supuesto, y tal, en vez de estallar y tal, si hay algo que me molesta, pues lo digo y tal, entonces así evito la crítica. ¿Mm? mm, Puedes también pues, aceptar a que la gente cometa errores y tal, ¿sabes? Es decir, eso lo hablábamos con el perfeccionismo, ¿no? sí. Es decir, Y sobre todo el perfeccionismo también es abandonar la idea de culpa, ¿no? Un poquito, ¿no? Porque es que bueno, somos así perfeccionistas, siempre estamos un poquito acosados por el tema de la culpa y no me ha salido todo bien que yo quería y me siento culpable y, en fin, la culpa es una cosa que genera muchísimo, muchísimo. pues uno puede eh, tatuarse esto, sí, que yo no tengo la culpa de las experiencias de los demás. por ejemplo, que yo no tengo la culpa de ser un perfeccionista. No, sí la tengo, pero bueno. No, bueno, ya no. A ver, Rocío Barriga, adelante. Ya, yo quería preguntarles a ustedes su opinión acerca de este concepto que lo he escuchado varias veces. No sé si está de moda, pero me parece que está muy como presente de que se habla de responsabilidad afectiva. Entonces, cuando hablamos de culpa, de que no tengo culpa de las experiencias de los demás, me recuerda un poco a eso. O sea, esta idea de responsabilidad afectiva me hace pensar que uno de todas maneras cuando construye una relación tiene en sus manos la responsabilidad de cómo se va a sentir el otro.
Mm. Entonces quería que ustedes me pudieran o pudieran explicarnos un poco qué opinan de este concepto. La responsabilidad afectiva, ¿eh, Rocío? Mm. Es que no Sí, tenía el boli a mano. Vale, espera, un momento. No sé, Mario, ¿qué se te ocurre? Que valore. Responsabilidad efectiva. Bueno, la culpa, una cosa es que sí nos responsabilicemos y asumamos nuestros errores. Tenemos todo el derecho del mundo a equivocarnos y a cometer errores, pero también tenemos el deber de asumir nuestros errores. Entonces, otra cosa, cuando se refiere al tema de la culpa, se refiere mucho al no autoflagelarse continuamente y de por vida con el sentimiento de culpa y trabajarte la culpa, porque, hombre, suena muy egoísta esto que dicen, es que yo no tengo la culpa de cómo te sientes tú por las cosas que he hecho, pero sí tengo la responsabilidad de cómo te sientes tú por las cosas que he hecho y tengo que asumir esa responsabilidad. No se trata de autoflagelarse ni, pero sí reconocer el error y poner acción en ello y poner, digamos, solicitar o bien el perdón o solicitar también la comprensión y sobre todo pedir disculpas siempre, porque eso es muy bien. Yo creo que es muy de agradecer cuando las personas suficientemente maduras y desde un punto de vista de conciencia evolucionadas para saber reconocer que han cometido un error. Yo creo que por ahí va el tema. Por ahí va. Responsabilidad afectiva, por ejemplo, en el tema de los padres, Mm, educación. claro. A veces, si no hay un padre con culpa es que no existe o no ha sido padre y tal, ¿sabes? Por Es decir, ejemplo, por que ejemplo. hemos cometido unas salvajadas con nuestros hijos creyendo que estábamos haciendo lo correcto, porque nunca Sí, hemos hecho ninguna salvajada contra nuestros hijos aposta y tal, ¿sabes? Es decir, eso es algo mm, que sí que podemos estar exentos de pensarlo. ah, Pero que nos hayamos dejado llevar por nuestro carácter, que hayamos estado ciegos y tal, ¿sabes? A intentos de comunicación de ellos hacia nosotros, hay muchísimas cuestiones y tal. Yo sí me pongo con la culpa como madre y tal, ¿sabes? Ni te cuento lo que puede sucederme, por tanto no me meto ah, porque efectivamente, por supuesto que tengo responsabilidad de las neurosis de mis hijos, pero luego yo aprendo y tal, sabes que aquello primero era producto de una cuestión que tenía que suceder, y segundo he aprendido de ello y tal, sabes, y además se ha ido compensando. Y tal, ¿sabes? Es decir, que he visto que los resultados no han sido los resultados, no lo que yo sienta, los resultados son buenos, es decir, han ido para adelante. Y claro. uno tiene que saber cuando la caga, por supuesto que sí, tal, ¿sabes? Uno tiene que saberlo, porque además lo sabe después de haberlo hecho, y tal, porque antes no, y tal, uno no decide, hombre, qué bien, hoy la voy a cagar 3 veces, no, claro. Y luego Sí, de repente te das cuenta después cuando lo has hecho, ¿no? Entonces esto lo que nos hace es ver que no nos sometamos a situaciones de demasiada presión, aposta, voluntariamente, ya nos de la vida nos pone las, las que tengamos, las que tengan que ponernos, ¿no? mm, Y bueno, responsabilidad afectiva, yo no lo había visto nunca y tal, ¿sabes? Pero vamos a ver a lo mejor de lo que puede hablarse, si está muy de moda o poco de moda, me debo de meter poco por Instagram y tal, ¿sabes? Porque hay muchos términos nuevos y tal, ¿sabes? Que me tengo que poner al día y tal, ¿no? Y bueno, le podemos llamar X, Z, Y y tal, estamos siempre hablando de lo mismo, Rocío, ¿sabes? sí, Estamos hablando de que la culpa es corrosiva y la responsabilidad es inteligente. efectivamente. Ya sabes que hay tres palabras que abren todas las puertas, que no me cansa de decirlas, la de gracias, perdona y por favor. Y esas, pues yo creo que las tenemos que tener muy presentes siempre. Es muy agradable para mí, me da un indicador de una persona muy evolucionada cuando es capaz de reconocer sus errores. Una cosa, todos tenemos el derecho a equivocarnos y uno de los grandes errores es la mentira oculta y el intentar de mantener, porque a medida que tú vas ocultando tus errores y vas incidiendo en la mentira continua, tienes que tener muchas más mentiras y desarrollar todavía más errores y más mentiras y eso va haciendo una bola enorme que al final se vuelve contra tuya siempre. Por Pues, ejemplo, ahora tengo el ejemplo de una persona cuya esposa y tal ha sí, decidido, bueno, pues esto, buscarse otra persona fuera del matrimonio para desahogarse y tal, sabes, de lo triste que se encuentra, ¿no? Entonces, la persona y tal, sabes, puede sentirse responsable, que no culpable, de que alguien tan amado haya encontrado otra persona y tal, sabes, en la que apoyarse su hombro y tal cuando está con un problema en vez de con él, ¿no? Entonces, bueno, pues en vez de llenarse de culpa, que mal hago todo y tal, ¿sabes? Es decir, me voy a volver a ganar y tal, que mi mujer vuelva a apoyarse en mi hombro, y no el de este.
¿entiendes? Porque la culpa en ese sentido no iba a servir para nada. Es decir, ¿qué es aquello que quiero conseguir? Pues me lo gano, pero no lo exijo, que es cuando vienen las rabietas, las pataletas. Que quiero salir de aquí, sal. Ah, has perdido 3 meses de pataleta porque no quieres estar aquí y tal, y al final te vas a ir y tal. Bueno, venga, la próxima vez te ganas 3 meses. Simplificar, desdramatizar, tal, ¿sabes? En el sentido de que, por supuesto, hay el eneatipo 7 el diet drama, que le llama Jorge Mendoza, y tal, ¿sabes? Que debería dramatizar un poco más de vez en cuando, y tal, aunque solo sea y tal, para darse un paseíto por ahí, ¿no? Pero nada más, tampoco, ¿eh? Porque cuando un 7 dramatiza y tal, ríete de un 4. Hombre, eso lo he visto en directo. Pero bueno, tenemos diferentes maneras de tener culpa. Ujú. Tú probablemente estabas hablando de algo más propio y tal, que tiene que ver con tu vida, con tu biografía o con tu experiencia. Y entonces, pues aplica lo de cambiar la culpa por la responsabilidad y la conciencia de haberlo hecho. Y me queda También de más las. claro, También porque te dices como decir que la misma palabra culpa me parece tan molestosa porque sí tiene toda una carga emocional negativa, entonces al mismo tiempo eso estaba haciendo que también que tuviera no tenga, que tenga en no ver culpa, luego no hay responsabilidad, solución. por ejemplo. Claro. Ahora La ya me culpa doy cuenta, sirve para volver a repetir, Rocío. Es lo que decía Gerardo. Mientras que asumir la responsabilidad no, claro, porque, esa es la parte porque que me faltaba, tiene ¿no? una Porque si es que no argumentación había eso. responsabilidad, como que sentía que algo igual estaba inconcluso, ¿no? O sea, solo anular la culpa no era suficiente. Y ya entiendo mejor. Ahora, gracias. Bueno, qué rico que hayas entendido. No es fácil de entender lo que preguntas. Y siempre decimos lo mismo, y es que las leyes son políticamente incorrectas, van un poco a veces en contra de vamos, de la corriente de pensamiento de tu historia, de tu familia, de tu paradigma, aquellas personas de las que te rodeas, y es un poco incómodo y tal. Con lo cual, bueno, de eso ya hemos hablado, ¿no? Que hay una de las subleyes es cómo transmitir información y cómo respetar la desinformación. ¿De acuerdo? Respetar la desinformación no quiere decir apoyarla, ¿eh? Pero quiere decir no ir dando lecciones y tal, porque no sirven para nada y además no nos las han pedido. Eso es la bonita, humilde y preciosa capacidad de adaptación. Para la próxima vez que ocurra, no tener otra actitud o hacer algo altivo con las leyes o algo perfeccionista con las leyes o algo dictatorial con las leyes. Nos podemos ir hasta. Porque el ego también está aprendiendo leyes, además, o sea, eso lo tenemos que tener en cuenta todos. Y sabe más leyes hasta que nosotros, el ego y tal, porque dice, se interesa por las leyes? Venga, vamos a por las leyes. Cuidadín, cuidadín. ¿eh? Es más cuco, es más cuco. Muy bien, bueno, pues gracias, perdona por favor, qué bonito. Esto es un poco el oponopono ese, ¿no, Mario? ¿Sabes? No sé, no me acuerdo. Había 4, además había gracias, perdona, por favor, te quiero. El te quiero, el te quiero, ya los unos y tal, son tremendos. Menos mal que tienes aquí una emocional que te corrige y tal, porque la última era te quiero, que era la bonita, que es como termina siempre Ángel Martín todos sus telediarios y tal, que por eso lo veo. Recibir un te quiero al día no está nada mal. Bueno, vamos a continuar entonces esto. Como no, ahora os quería enseñar esto, vamos a seguirlo trabajando, y habéis visto un poco de qué va, en la aceptología. Pero ya tengo un documento resumen que nos lo podemos leer juntos y tal para hacer los últimos 20, 25 minutos, cuarto de hora incluso, terminamos prontito. Y vamos a mirarlo porque, bueno, me ha gustado porque es el primer documento y no sabía que lo tenía. Resumen de aceptología, pero tengo unos tochos de aceptología que dan hasta miedo. Este de repente es un resumen que os lo voy a compartir mañana a los que os habéis inscrito, que son la aceptología es un resumen, ¿no? Y un resumen, no menos, fijaros, 5 páginas, para el otro que tengo es de 85. O sea, que es una gozada de documento. Y entonces habla sobre la aceptología como una nueva ciencia.
Claro, en las épocas en que fue escrito esto, desde luego que lo era, y además nadie lo había descubierto. A mí me parecía increíble que hubiera una ciencia llamada aceptología, porque para mí era no nuevo, sino que como de asombro, ¿no? Y estábamos en los años 90, ¿eh? Y, y bueno, hay una afirmación científica, que una interpretación puede ser engañosa, mas nunca puede serlo la realidad de un resultado. Es precioso esto si lo miramos desde una interpretación que nos pueda ayudar. ¿Mm? Es decir, cuando hay un resultado y ya está. Ya no hay nada más que decir y tal, ¿sabes? Es decir, porque tú puedes interpretarlo y hacer, no, cuando es un resultado, es un resultado. Entonces lo que hay que interpretar es el resultado por resultado. ¿Mm? Y luego una afirmación filosófica. No aceptar la realidad mantiene la mente esclavizada del sufrimiento. Esclavizada quiere decir es una adicción. ¿Mm? Y es cierto, y tal, un resultado es un resultado. No, pero ¿por qué me habrá pasado? ¿Te ha pasado? Venga, pero no, pero no me tenía que haber pasado. ¿No es que ha pasado? No, porque además resulta, no, 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 ha pasado. Y tal, la afirmación científica, una interpretación puede ser engañosa, mas nunca puede serlo en la realidad de un resultado. Entonces, por sus resultados les conoceréis, no por los mientras tantos. ¿Mm? Y eso es muy importante, esa muy bonita también, de no sé qué filosofía tolteca y tal, ¿sabes? Que lo añadía, ¿no? Pues así empezamos, chicos. Y entonces, bueno, pues mira, viene Cristina. Entonces, esta es la cuestión, ¿no? Es decir, a ver qué decía. Gerardo recomendaba no tomar nada de lo que enseñaba como verdad, que su última intención era aumentar nuestro ya hipertrofiado sistema de creencias, donde reside nuestra ignorancia y nuestras limitaciones. Así que nos recomendaba leer y leer apuntes y manuales para ir. No, así que nos recomendaba leer y leer apuntes y manuales y verificar en nuestra experiencia con nuestros resultados. O sea, que no nos recomendaba, sino que verificábamos nuestra experiencia y nuestros resultados y que veamos que a través de nuestros resultados es como podíamos evaluar nuestra experiencia. Mm, Los resultados son maravillosos, qué maravilla, qué bien lo he hecho, qué bien me ha ido, enhorabuena. Los resultados son desastrosos, qué interesante. A ver en qué he podido ser, cuál es mi grado de responsabilidad y qué ley he violado y tal, ¿sabes? Para tener estos resultados tan catastróficos. Porque siempre que hay un catastrófico resultado, esto es procedente de una violación de una ley universal que no conocíamos y que nos ofrece esos resultados. Ahora que sabemos que hay leyes, es ¿qué es lo que he hecho? ¿Qué ha pasado? Porque además es lo bonito y tal, no es que, qué mal, mira, no, 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 qué mal que te ha pasado, no, qué interesante que te haya pasado. Ese es el cambio y tal que estamos intentando experimentar, para no sentimentalizar vamos a decir, las consecuencias y tal y cómo vivimos nuestros resultados. Son nuestros. ¿Mm? Que esa es una de las premisas de las que hablábamos en una de las subleyes el otro día. Tú eres el generador de tus resultados. Luego todos los actores o actrices que hay a tu alrededor y tal, ¿sabes? Es su problema. Que también, ¿sabes? Te quiero decir, no, pero ¿cuáles son los tuyos, ¿no? ¿No? Y sin echarle la culpa a nadie de tus resultados. Esa es la cuestión. De lo que habíamos hablado antes, sobre el tema de no tener culpa es un horror, pero echarle la culpa a los demás también. Y hacerles ver encima que son culpables de cómo yo me siento, mucho peor. Primero porque no lo son. Y segundo porque estoy agrediendo. Entonces, bueno, pues esto se va aprendiendo poquito a poco porque justamente lo que hemos aprendido es aplicar es decir, la ecuación contraria, ¿no? Es de, mira cómo me has hecho sentir, mira lo que me has hecho, o no me has hecho, no hay me, está el ego. Y lo que mientras tanto, por bueno que sea, es solo concepto, es decir, que luego podemos hacernos todas las configuraciones mentales y tal, que ahí es donde le llamamos la loca de la casa, ¿no? Y tal, que tienes paranoias, dolor, frustración, decepción, ¿eh? ¿Cómo se llama el título de la película? ¿Mm? Y luego las justificaciones. ¿Eh? Y las ideas locas se basan en justificaciones, ¿eh? O en pensar que las cosas tienen que ser como yo digo y si no, que no sean.
y de repente son, y dices, oh Dios, y tal, ¿no? ¿Y cómo es esto? ¿Y cómo puedo hacer para que no sea? Entonces estás haciéndote una buena pregunta porque ya te estás haciendo responsable y protagonista. ¿Eh? ¿Cómo puedo hacer? Y tal, ¿no? Es decir, cómo le echo la bronca al otro para que cambie y así yo me sienta mejor, o le, ¿sabes? La cantidad de tretas que el ego puede ir recaudando con tal de no sentirse responsable de cómo se siente uno o de los resultados que uno está obteniendo. Va por ahí, ¿no? Entonces, tampoco es tan dramático, vamos pensando, si a lo mejor son pequeñas cosillas. Bueno, tampoco con esto de las leyes, luego de repente he violado las leyes, no, 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 vamos a irlo viendo con buen humor. Porque el humor es muy importante en todo esto y si no, si es que se nos va a poner una cara, ¿eh? Y tenemos que ir viendo cómo hacemos y ser creativos y hacer magia y divertirnos y pasarlo bien, ¿no? Que es lo que llamaba Jorge, ¿no? Lo que decía, nada de magia y tal en la tercera dimensión y magia en la cuarta dimensión. Es decir, nada de magia con el ego, ¿eh? Y toda la magia sin el ego. Y la magia es la diversión y tal, ¿sabes? Cuando empiezas a pasártelo bien y hacértelo pasar y hacérselo pasar bien a los demás. ¿M? Pero lo primero es que lo tiene que pasar bien uno, porque si no es imposible. Y no es fácil en este mundo, nadie ha dicho que sea fácil, pero tampoco es tan difícil, porque eso es lo que tenemos que pensar, porque si no, no lo hacemos. Y además es verdad que no es tan difícil. Lo decía mi padre y tal, ser amable es gratis y produce mucho. Eso decía, era un gran economista. ¿Qué más, Mario? ¿Qué piensas? Ayúdame. Sí, Ah, claro, pues qué voy a pensar lo mismo, entonces estamos en la misma onda. pues Eh, eso. pues bueno, pues espero hacer, ya te digo, la próxima semana me comprometo a hacer una poesía sobre la aceptación Bien, y a ver qué sale, a ver qué sale, a ver qué me dicen los adultos. Y entonces, pues hoy hablábamos un poquito en clase de la aceptación también, ¿no? Y cómo genera ese sufrimiento tan grande, el no comprender las cosas. Pero bueno, ahí estamos y esto es una cosa que no termina en 2 días. Yo creo que hasta que no comprendemos las cosas no podemos aceptarlas. Eso está claro. Es, es aquí una máxima. tenemos las dos asignaturas. Claro, ¿Eh? aprender a ser feliz y amar, ¿Eh? efectivamente. Entonces, Esas son las dos bueno, asignaturas universales del ser humano sí, terrícola. ¿Eh? es otra de Sí. las cosas. ¿Qué es la felicidad, no? Habría que empezar ahí a debatir sobre qué se entiende por No felicidad, porque sufrir. no sufrir, pero ¿Eh? sufrimiento. ¿Eh? Es decir, que Fíjate. cuando no sufres eres feliz, pero porque pensamos la felicidad es el éxtasis espiritual del encuentro con la esencia. No, Entonces, pues la llevamos clara todos y tal, ¿sabes? Hasta que vaya a ocurrir. Entonces, ser feliz es irse acercando a ello y tal, ¿sabes? Que es el paraíso que perdido, ¿no? Del bebé, ¿no? Pues sí, un paraíso, ¿eh? No, es el tema de aprender a ser feliz a pesar de todo, ¿sabes? Es decir, y eso es aprender a ser inteligente, y eso es aprender a ser creativo, y eso es aprender a disfrutar de la vida. ¿Sabes? Es decir, pero en el tema del sabouring, como decía Mario Sicora, de saborear la vida, sabouring en inglés, en cada instante, cada momento, y los que no, pues no se saborean, pero tampoco uno se hunde en la miseria. ¿Eh? Es decir, aprende uno a mantenerse y tal, ¿sabes? En el para qué y en la pregunta interesante, sobre todo si son grandes desafíos. Y luego sí, por supuesto que tiene que haber, los estados de ánimo también te pueden llegar a provocar y los sentimientos, si uno lo sabe calibrar, momentos gloriosos, momentos de mucho disfrute, hablando del disfrute como la fruta, ¿sabes? Es decir, el ser humano luego contaba a alguien y tal que se había muerto y había vuelto y que se le preguntaban, nos lo contaba Fernando Sánchez Dragó hace muchos años, que le preguntaban, y bueno, oye, y tal, y qué tal por ahí, de, mira, ¿vosotros os pensáis que yo estaba pensando en todas las veces que me fui a la India a ser gurú con la sitar? No. Yo lo que me acordaba cuando me moría era el día que me comí un McDonald's y tal, ¿sabes? A escondidas y tal, ¿eh? Y en los días que, o sea, entonces todos nos quedamos como flipados con eso, ¿sabes? Porque claro, esperábamos que se encontrara con la esencia divina, ¿no? Y, y entonces aprendimos mucho sobre esto que nos dijo este señor y tal. En esos momentos, vaya. ¿Sabes? Porque claro, creemos que la iluminación y tal en este planeta, siendo quien somos, es algo ideal.
Y no tiene por qué ser algo idealizado ni algo que tenga que ver con que de repente no. Puedes ser tú mismo ahora mismo, ¿eh? Es decir, y en cualquier momento, y además de hecho lo somos en muchos momentos de la vida. Es cierto que tenemos un ego horrible y de vez en cuando la liamos parda, y por eso estamos aquí, ¿no? Para que en el momento en que estamos bien a gusto, leyendo un buen libro, o saboreando una buena tortilla de patata, o viendo una buena peli, o teniendo una buena conversación con un amigo, o trabajando en lo que te gusta, puedes pasar momentos de francamente sabouring y tal, entonces que decía Mario Sicora. Y los momentos McDonald's, bueno, oye, ¿sabes? O sea, a nadie le amarga un dulce, digo yo. Y que nos vamos a ir a dieta de esta vida, a celguita y tal, con la cantidad de frutas sabrosas que hay por ahí, ese 10% y tal, ¿no? Que son los estados de ánimo, el poderte desahogar, el de repente comerte un Big Mac, como hice yo anoche, por eso os lo ando contando. ¿Sabes? Es decir, como que de repente te apetece pues hacer una pequeña trastadilla, ¿no? ¿Sabes? Eso que decían, que me lo contaban, de tener un poco de malicia. ¿M? Eso también es muy espiritual en esta dimensión, ¿no? No solamente estar continuamente haciendo ayunos, ¿no? Con todos mis respetos, ¿eh? Y bueno, esto, no sé si me habéis entendido, para que pues, también os tenemos que dar una cierta esperanza. Y lo que menos necesitamos es convertirnos en represores, ¿no? Pero sí que es cierto que la moral, la ética, que todo esto va de ética en el fondo, ¿sabes? La ética del comportamiento, que es un concepto antiquísimo y tal, valorado por grandes sabios hace 4000 años, Sócrates, Platón, Aristóteles y todos los sabios, ¿no? Lo que es que escribieron los primeros tratados de cómo comportarse éticamente, ¿no? La ética del comportamiento. Porque la ética está implantada en el comportamiento, queridos amigos, no en la cabeza. Eso es lo que tenemos que aprender, ¿eh? Y bueno, pues ya vamos a ir dejando de hacer peroratas. Yo creo que ha habido un buen chute de aceptología por hoy, ¿eh? Mañana os paso el documento para que lo terminéis de leer. Es precioso, es muy bonito, muy esperanzador. Y que tiene que ver con eso de conceder. Hay que ceder. Es que el ego es muy terco, muy, muy terco. Y hace mucha resistencia y tal a todo esto. En Mm. el momento en que dejemos de hacer esa terquedad, resistencia, y empecemos a doblar un poco y tal, ¿sabes? Y a dejar de patalear y quejarnos, empiezan a suceder cosas increíbles, ¿verdad, Mario? Es que no es Sí. magia, es que es, no sé qué será. Tú que sabes tanto de cuánticos, cuéntanoslo. Emitimos una energía o cómo era la cosa y tal, ¿eh? Que, Sí, metimos energía, pero hay aquí una cosa, un comentario que se me gustaría que opinaras tú también, Isabel, que ay, dice Rosa, Ana Rosa, y posiblemente la felicidad es diferente para cada uno. A mí me gusta definir la felicidad como ser cada vez más yo misma. Y bueno, pues quería que comentaras esto también. Lo del yo mismo a mí le bueno, he dicho que bueno, me causa mucha bueno, incertidumbre y si el yo mismo significa ir por el camino de la aceptación, de la comprensión, de doloroso. hacer ¿Cuántos unos, yoes mismos claro, eres? pues ahí está Mm. el tema, que el yo mismo pues es mucho ego también, ¿no? Entonces, bueno, pues convendría que nos aclarases esto un poquito más, ¿no? No nos Pero dieras el tú. concepto de autenticidad, y también es de mi profesor Mario Sicora y tal, que me encantó escuchárselo en un chat en Egipto y tal, una cosa, lo de la internet es brutal. Y pues yo siempre quiero escucharle las actualizaciones, ¿no? Y sobre todo el tema de conciencia, autenticidad y acción, que es un triángulo en el que el 9 está la conciencia, en el 3 está la autenticidad y en el 6 está la acción, que es un proceso que le enseña, ¿no? Y entonces a mí siempre me da como por seguir explorando lo que va diciendo del concepto de autenticidad. Porque además, como cuatro, como en el tipo 4 y tal, ¿sabes? Y todos los emocionales tenemos un trastorno de identidad. Con lo cual, pues es una cuestión y tal de irlo poquito a poco manejando, para ver quién soy yo misma y ese tipo de cuestiones. Y lo que dice es que el concepto de autenticidad es un concepto dinámico, no estático. Es decir, que no es un yo mismo que de repente uno es, sino es uno de los yoes mismos que te hace sentir cómodo, y que es adecuado plantear en el escenario adecuado, en la intensidad justa, siendo oportuno, son muchas cuestiones, ¿no? Y dice que el concepto de autenticidad va evolucionando
a ir eligiendo versiones tuyas que te hagan tener éxito, caer bien a los demás, caerte bien a ti mismo, tener cuanta más paz mejor con ese yo y tal, ¿sabes? Como que vaya evolucionando el concepto de autenticidad. Porque a medida que va evolucionando tu psique va también va evolucionando el concepto de autenticidad, o sea, es decir, tiene un sentido lo que dice, ¿no? Pero lo que me gusta es lo esperanzador de no tener que buscar el true self, ¿sabes? Es decir, el verdadero yo. Eso es una angustia. Esto se planteaba al principio, cuando aprendíamos el enneagrama en los años 90. Luego se valoró y se estudió para finalmente dejarlo del true self. ¿Sabes? Que era lo primero que nos contábamos, que había un yo real y y un yo falso. Y luego descubrimos que había miles de yoes falsos y miles de yoes reales. O sea, que te quiero decir que todo eso va evolucionando. No eres el mismo, ni tu yo real es el mismo con 17 que con 25, que con 34, que con 42. Es decir, porque no existe un yo real y tal, ¿sabes? Que sea el yo real. Luego, lo que sí que existe, y eso lo sabemos, es una conciencia permanente, que es una chispita divina dentro de todos nosotros y tal, que no muere a nuestra muerte y tal, ¿sabes? Que le llaman esencia. ¿De acuerdo? Pero que no es, vamos a decir, compatible con el nivel de hidrógenos y está encapsulado dentro de nosotros. Podemos tener acceso a ello y tal, sabes que muchas propuestas espirituales hablan sobre el acceso y tal, ¿no? A algo más profundo dentro de nosotros. Se habla también del despertar de la conciencia y muchísimas cosas preciosas, ¿no? Que tienen que ver con sí, conceptos del true self, del verdadero yo, de la esencia, pero ya te digo que eso nos puede llevar a a una cierta confusión. Hay un artículo de Susan Rhodes, que me parece que os he pasado, pero si no me importa volverlo a buscar, en el que habla que el egoesencia, esa especie como de egoesencia que había cuando nosotros aprendíamos, está, vamos a decir, gestionada, está valorada, está contrastada como antipedagógica, porque te convierte en un inútil y tal, nunca terminas siendo la esencia. Hay una eterna frustración queriendo encontrar el yo real y tal, y con la ignorancia de todos los yoes que tenemos es como una carrera, vamos a decir, más ansiógena que verdadera. Es decir, que el desarrollo personal significa irte aceptando en tus múltiples variedades, no en buscar un verdadero yo y pensar que los demás son falsos. Hasta ahí llego en la explicación. No sé, Está Ana muy Rosa, bien, sí. está muy bien, Isabel. Y además, pues iba a decir lo mismo prácticamente, pero vamos, lo has expresado fenomenal. Entonces, fenomenalmente. Y es como Bueno, que... pues sí, no, pero Ana Rosa lo ha entendido, que era quien preguntaba. Mira, esa es la historia. Gracias, Mario. Eh, Bueno, pues responsabilidad efectiva hemos tenido, true self y tal también hemos tenido, autenticidades, y luego las cuatro palabras, gracia, perdona, por favor, te quiero. El otro día descubrimos que sí, que hay una ley del perdón, que tenemos que volver otra vez a mirar cómo es lo del perdón, porque decíamos que el perdón no existe y tal, y ahora resulta que hay una ley del perdón. Es decir, que incluso en las cuatro palabras que dices, gracias, perdón, por favor, te quiero, está, perdona. Es cierto que hemos ofendido, es cierto que hemos echado a veces una energía muy fea a las personas que amamos, es cierto que les hemos confrontado, y es cierto que eso es compensable. ¿M? La cuestión es del perdón, que yo siempre he dicho que no existe, es porque el perdón no existe en la naturaleza salvaje, es decir, en el cerebro límbico. Mm. Lo que sí que puede es el neocórtex ayudar a comprender y tal qué pasó, si uno quiere y le da la gana. ¿Eh? Y luego, por otro lado, y tal, esto, mucho cuidado porque no tenemos la capacidad de perdón. ¿Sabes? O sea, hay cosas que no se perdonan. Si alguien te ha agredido físicamente y tal, por ejemplo, pues es muchísimo mejor que no andes uno espiritualmente intentando iluminarse. O sea, simplemente le retiras de tu vida y ya está. Y punto.
¿sabes? Ya está, no pasa, que es que no pasa nada. El mismo Gerardo nos hablaba de personas delimitables, personas que te puedan provocar demonios horribles, personas que te, ¿sabes? Es decir, puedes en un momento delimitarlo. Eso no quiere decir perderte una oportunidad de aprendizaje a un momento dado cuando se rebasan líneas rojas, ¿no? Con lo cual, lo que no perdona nunca es el cerebro límbico, porque te está diseñado para no perdonar. Porque si perdona, puedes morir y tal, ¿sabes? Precisamente por haber perdonado. Y cubre la supervivencia. De ahí que cuando no perdonemos, no perdonamos, pero saberlo y ya está. Es decir, todavía no hemos llegado a un nivel y tal en el que yo pueda perdonar esto y pues no lo perdono, pero vamos, no voy a hacer absolutamente nada que tenga que ver con venganzas y movidas y tal, ¿sabes? Que puedan obsesionarme y perder el tiempo en otras cosas mucho más interesantes. Y luego además también confiar que las leyes universales ponen a todo el mundo y a nosotros también en su sitio. O sea, que hay una justicia intrínseca, que no tenemos que ser justicieros. Esa es otra cuestión a favor del perdón también. Y es un poco lo que viene a decir la ley del perdón. Deja que la vida se encargue, no te encargues tú. ¿Mm? Muy bien, queridos amigos, pues esperamos, nos vamos a ver, estamos a 13 nos vemos el miércoles que viene, que no tenemos nuestra tercera clase de leyes. No creo que vaya a poder venir Erika, que está muy ocupada con las novenas y etcétera. Y entonces sí que vamos a hacer, a pesar de novena, nuestra clase de leyes. Ese día nos acostaremos en vez de a las 9, a las 9:30, pero aquí estaremos, y os Muy bien, contaremos también un poquito cómo nos va. ¿Eh? estupendo. Mario. A ver si te lío para que la hagas la novena tú también. Bueno, me comprometo con la poesía, a ver qué sale. Bueno, pues entonces tendremos tu poesía. Muy bien. Muy bien, Bueno, queridos estupendo. amigos, que paséis una buena semana todos, y nos estamos viendo el miércoles de la semana que viene, y poneros bien calentitos. Aquí hace un frío que pela, así que calentito, chimenea y rico, rico. Venga, besos a Estupendo. todos. Adiós, Eso. adiós, Mario. Adiós, gracias, Mario. Adiós. Adiós.